Del Breviario Romano, fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Las lecciones del primer nocturno son tomadas de la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Sobreviniendo Cristo pontífice, que nos había de alcanzar los bienes venideros, por medio del tabernáculo más excelente y más perfecto, no hecho a mano, esto es, no de fábrica semejante a la nuestra, y presentándose no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino como la sangre propia, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido una eterna redención. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la ternera, esparcida sobre los inmundos, los santifica en orden a la purificación legal de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas, para que tributemos un verdadero culto al Dios vivo. Por eso es Jesús mediador de un nuevo testamento, a fin de que mediante su muerte, para expiación de las prevaricaciones cometidas en tiempos del primer testamento, reciban la herencia eterna prometida a los que han sido llamados. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, pues el testamento no tiene fuerza sino por la muerte del que lo otorga. De otra suerte no vale mientras vive el que testó. Por eso, ni aun aquel primer testamento fue celebrado sin sangre, puesto que Moisés, después que hubo leído todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomando de la sangre de los novillos y de los machos cabríos, mezclada con agua, lana teñida de carmesí y el hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del testamento que Dios ha ordenado. Y asimismo, roció con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y según la ley, casi todas las cosas se purifican con sangre, y sin derramamiento de sangre no se realiza la redención. Teniendo por lo mismo, hermanos, la firme esperanza de entrar en el Sancta Sanctorum por la sangre de Cristo, con la cual nos abrió camino nuevo y de vida para entrar por el velo, esto es, por su sangre, teniendo asimismo al gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con sincero corazón, con plena fe, purificados los corazones de la mala conciencia, lavados en el cuerpo con el agua limpia, mantengamos inconcusa la esperanza que hemos confesado, que fiel es quien hizo la promesa, y pongamos los ojos los unos en los otros, para incentivo de caridad y de buenas obras. El segundo nocturno es tomado de un sermón de San Juan Crisóstomo. ¿Deseáis conocer la virtud de la sangre de Cristo? Remontémonos a lo que la prefiguró y recordemos su primera imagen, fijándonos en la narración de las antiguas escrituras. Era en Egipto, a medianoche. Dios amenazaba a los egipcios con una 10ª plaga. Había decretado la muerte de sus primogénitos, porque tenían cautivo a su pueblo primogénito. Mas para que su amado pueblo judío no se expusiera a perecer con ellos, ya que habitaba en el mismo país, indicóle el Señor un remedio que sirviera para distinguir a los israelitas de los gentiles. Fue una figura admirable y la más a propósito para dar a conocer con toda verdad la virtud de la sangre de Jesucristo. Ya la divina indignación había comenzado su obra y el mensajero de la muerte iba de puerta en puerta. ¿Qué hará pues Moisés? Matad, dice, un cordero, y marcad con su sangre vuestras puertas. Mas, ¿qué estás diciendo, Moisés? ¿Acaso la sangre de un cordero puede preservar al hombre racional? Ciertamente, puede hacerlo, nos responde, pero no por ser sangre, sino porque representa la sangre del Señor. Así como las estatuas de los reyes, aunque inertes y mudas, protegen a veces a los hombres dotados de alma y de razón, que se refugian cerca de ellas, no por ser de bronce, sino porque representan la imagen del príncipe, así también aquella sangre privada de razón libró a unos hombres racionales
no porque fuera sangre, sino porque anunciaba la sangre de Jesucristo. Y entonces el ángel exterminador, viendo teñidas las puertas, pasó adelante, sin atreverse a entrar. Si hoy, pues, en lugar de ver las puertas teñidas con sangre simbólica, el enemigo ve brillar en los labios de los fieles, puertas de los templos de Jesucristo, la sangre del verdadero Cordero, huirá todavía más lejos, porque si el ángel se apartó en presencia de la figura, ¿cuánto más huirá espantado el enemigo en presencia de la realidad? ¿Deseáis descubrir aún otra virtud de esta sangre? Sí, ciertamente. Considera, pues, dónde empezó a derramarse y de qué fuente manó. Empezó a brotar en la cruz y tuvo su fuente en el costado del Señor, porque, sigue diciendo el texto, habiendo muerto el Señor, y mientras pendía aún de la cruz, acercándosele un soldado y hirióle en un costado, del cual salió al momento agua y sangre, símbolo una del bautismo y la otra del sacramento. Y ahí por qué el Evangelio no dice salió sangre y agua, sino primeramente el agua y después la sangre, porque nosotros somos primeramente lavados con el agua bautismal y consagrados luego con el Santísimo Misterio. Un soldado le abrió el costado, abrió una brecha en el muro del templo santo, dándome ocasión de hallar un tesoro precioso y de congratularme por el descubrimiento de grandes riquezas. Esto es lo que ocurrió con este cordero. Los judíos mataron al cordero, y yo he gozado del fruto del sacramento. Del costado brotó sangre y agua. No quiero, amados oyentes, pasar tan ligeramente por los secretos de tan gran misterio, pues me hace falta aún manifestaros muchas cosas místicas y profundas. He dicho que aquella agua y aquella sangre simbolizaban el bautismo y los misterios. Con ellas, en efecto, se fundó la Iglesia por la regeneración del agua y la renovación del Espíritu Santo, por el bautismo, repito, y los misterios que parecen haber salido de aquel costado. Del costado de Jesucristo formóse, pues, la Iglesia, así como del costado de Adán formóse Eva, su esposa. San Pablo da testimonio de este origen cuando dice: nosotros somos miembros de su cuerpo, formados de sus huesos, aludiendo al costado de Jesucristo. Así pues, como Dios hizo a la mujer del costado de Adán, de igual manera Jesucristo nos dio el agua y la sangre salidas de su costado, destinadas a la Iglesia, como elementos reparadores, con motivo de la celebración del 19º centenario de la redención del género humano, y en memoria de tan inefable beneficio, quiso el sumo pontífice Pío XI celebrar un jubileo extraordinario para que emanasen más abundantes en favor de los hombres los frutos de la preciosa sangre del Cordero Inmaculado, Jesucristo, con la cual hemos sido redimidos, y para que su recuerdo se grabara más vivamente en los fieles, el mismo sumo pontífice elevó la fiesta de la preciosísima sangre que todos los años debe celebrarla la Iglesia Universal al rito de primera clase. Las lecciones del tercer nocturno son tomadas del comentario al Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús, luego que probó el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. Y lo que sigue. La homilía de San Agustín Obispo. Sirvióse el evangelista de una expresión escogida adrede, y así no dice golpeó su costado, ni tampoco le hirió u otra expresión parecida, sino abrió, para enseñarnos que en el Calvario se abrió, en cierta manera, la puerta de la vida, de donde salieron los sacramentos de la Iglesia, sin los cuales no puede haber acceso a aquella vida que es la única verdadera. Esta sangre derramada lo ha sido por la remisión de los pecados. Esta agua viene a mezclarse para nosotros con la bebida de nuestra salvación. Es a la vez baño purificador y bebida refrigerante. Vemos una figura de este misterio en la orden que recibió Noé de abrir en el lado de la barca
una puerta por donde pudieran entrar los animales que debían salvarse del diluvio y que representaban la Iglesia. En vista también de este misterio, la primera mujer fue tomada del costado de Adán mientras éste dormía, y fue llamada vida y madre de los vivientes. Era la figura de un gran bien antes del gran mal de la prevaricación. Vemos aquí al segundo Adán durmiéndose sobre la cruz después de inclinar la cabeza para que se formara su esposa con la sangre y agua que emanaría de su costado durante su sueño. Oh muerte, que se convierte para los muertos en principio de resurrección y de vida. ¿Puede haber algo más puro que esta sangre, ni más saludable que esta herida? Los hombres servían al demonio y eran sus esclavos, pero fueron rescatados del cautiverio, porque ellos pudieron venderse, mas no rescatarse. Vino el Redentor y pagó el rescate, derramando su sangre, redimió al mundo entero. ¿Queréis saber lo que compró? Ved lo que da y sabéis lo que compra. La sangre de Jesucristo es el precio. ¿No vale por el universo entero? ¿No vale por todas las naciones? Muy ingratos son, pues, para con el precio de su rescate, o muy orgullosos los que dicen que valía tan poco, que sólo sirvió para comprar a los africanos, o que ellos son tan grandes que por ellos solos se pagó todo el precio. En vano se engreírían o se enorgullecerían. Lo que dio Jesús lo dio por todo el mundo. Tuvo Jesús sangre con cuyo precio podía redimirnos, y con este fin precisamente la tomó, para que aquella sangre fuese la que derramaría para nuestra redención. La sangre del Señor, si queréis, ha sido dada por vosotros, mas si no queréis, no ha sido dada por vosotros. Porque diréis tal vez, mi Dios tuvo una sangre con la cual podía salvarme, mas ahora, después de haber sufrido, la dio toda entera. ¿Le queda algo todavía para darlo por mí? Mas he aquí la grandeza de su poder. La dio toda de una vez y la dio por todos. La sangre de Jesucristo es la salvación del que la acepta y la condenación del que la rechaza. ¿Por qué, pues, vacilas, tú que no quieres morir? ¿No quieres ser también librado de una segunda muerte? Te verás libre de ella si quieres tomar tu cruz y seguir al Señor, pues Él llevó la suya y buscóse un servidor. Oración. Omnipotente y sempiterno Dios, que constituisteis a vuestro unigénito Hijo Redentor del mundo, y quisisteis ser aplacado con su sangre, concedednos, os rogamos, que de tal manera veneremos el precio de nuestra redención con un culto solemne, y por su virtud seamos preservados en la tierra de los males presentes, que gocemos en los cielos de su fruto perpetuo. Por el mismo Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.